Cuando mi mamá me contó que ella había sido también violada, ahí fue que yo fui como viendo que tal vez eso era una maldición generacional. Me secuestraron y hubo otra violación. En Corazón del Monte y hablan, pero ellos no sabían por la situación que yo había pasado, porque todo eso yo lo tenía, que solo Dios sabía y yo. Hola, bienvenidos a una entrega más en Sabaoth Studios. En esta tarde es un placer para nosotros compartir con ustedes un gran testimonio de parte de nuestra querida hermana que a momentito se va a preparar para presentarse. Pero antes de iniciar este video, quiero invitarle a todos ustedes que vaya a la campanita, activen las notificaciones y si aún no te has suscrito, que te suscriba a nuestro canal. Bendiciones. En esta tarde tenemos a nuestra hermana Ramona, que más adelante ella misma se va a presentar y nos va a contar un testimonio de su vida, como el Espíritu Santo y Dios ha estado con ella, no importando las dificultades. Bienvenida, hermana Ramona. Amén. Muchas gracias por invitarme aquí a su espacio. Mi nombre, así como ella les dijo, es Ramona. Ese nombre fue por mi madre, pero Dios me puso Ruth Esther. Y aquí estamos por la misericordia del Señor. Amén, amén. Así mismo vamos a empezar bien calmaditos y queremos que nuestra hermana nos cuente cómo fue su niñez, cómo pasó todo su tiempo de su juventud. Que nos cuente un poquito de usted antes de empezar en lleno con el testimonio. Mi niñez, en realidad no fue una niñez que digamos que fue muy feliz. Vengo de una familia muy pobre, de una provincia que se llama San Juan de la Maguana. Santo. Donde mis padres eran así, muy idólatras, se puede decir. Mi mamá tenía un altar con esos cuadros que ellos siempre tienen, que le prenden velas. Y ahí siempre venía el demonio y a ella siempre que se le subían. Yo desde niña veía eso. Soy la menor de 15 hijos que tuvieron mis padres. Santo. Como a los 5 años más o menos, mi madre me tuvo ya muy mayor. Una hermana mía que se hizo cargo de mí, que vive en Jaina. Entonces yo me crié en Jaina. Nací en San Juan de la Maguana, pero me crié en Jaina con esa hermana mía. A raíz de eso, mis padres me mandan así a la capital con un tío. Como confiaban tanto antes las personas en sus familiares, entonces me mandan con ese tío. Y ese tío me vio a la edad de unos 5 o 6 años más o menos. Yo recuerdo perfectamente que ese tío empezó a tocarme, pero como yo no sabía nada, no entendía, porque era una niña. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero él me llevó a un lugar y ahí cometió eso. Pero una niña de campo, sin conocimiento, sin saber nada, yo, al él decirme, no le puedes decir nada a tu padre, ni a tu hermana, a nadie, yo me quedé callada con eso. Entonces, mis padres nunca supieron eso. Él Yo amenazaba, hablé eso después ya que era una mujer. él amenazaba con contárselo a alguien, que si se lo contaba a alguien le iba a Que hacer daño y eso. me iba a hacer daño, me iba a matar. Yo crecí con eso. A la edad que voy creciendo, hay otro intento de violencia con el esposo de mi hermana. Dios mío. Cuando le cuento a mi hermana no me cree. Me manda al campo de nuevo con mis padres. Allá duró un tiempo con ellos. Regreso a la ciudad de nuevo. Trabajando, me puse a trabajar, a estudiar.
¿Aproximadamente cuántos años usted tenía cuando regresó de nuevo? Pasé solo 2 años allá. Después ella de nuevo me mandó a buscar porque como yo no tenía hija, solo tenía 2 varones. Pero también fui muy maltratada por ella. Ella me decía muchas veces, yo podía estar peinándome. Yo recuerdo que yo tenía mucho cabello así. Y ella me decía, tú siempre con eso, me decía, eso brillo gordo o tete gusano. Y no con las palabras, sino que me daba mi pecozón. Y yo además decía, pero ¿por qué ella me pega si yo no estoy haciendo nada malo? Solo me estoy peinando. ¿Por qué ella no me peina? Yo decía, pero ya al ratico eso se me olvidaba. Pasé unos cuantos años más adelante, voy con mis hermanos, o sea, mis sobrinos hermanos, porque como ella me crió, ya son mis hermanos. Ujú. Vamos al campo una Navidad. Salimos a dar un paseo allá. Regresando de ese paseo, nos invocaron 2 hombres. Ellos eran muchachos y yo muchacho, tenía 15 años ya. Él tenía ya 17, pero no tenían arma, estaban desarmados. Y le dijeron que si hacían algo le iban a matar. Tenía un cuchillo, uno tenía un machete, otro tenía un arma. Y ahí fue cuando me secuestraron y hubo otra violación. Entonces ahí ya fue que yo fui cayendo en depresión. Ya yo me sentía culpable porque yo pensaba que yo había provocado eso. Yo me vestía de una forma que no se me veía nada. Prudente con modestia. Y cuando yo salí a la calle, la gente me hablaba, los hombres, y yo lo ignoraba y me decían, pero las cotoras son del monte y hablan. Pero ellos no sabían por la situación que yo había pasado, porque todo eso yo lo tenía, que solo Dios sabía y yo. O sea, lo que me pasó ya lo último sí lo supieron mis hermanos, pero en esos campos no había justicia, no hacían nada, eso se quedó así, hasta el sol de hoy eso se quedó así. Y ya después de eso, conocí un hombre por vía de un primo, no teníamos nada. Entonces yo como que vengo arrastrando una maldición de violación, pero yo no sabía que era una maldición porque como yo no era cristiana, no sabía nada de eso. Entonces, después, gracias hermano, fue que me di cuenta que mi mamá había sido violada. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ahí se acarrean las maldiciones de violación. Entonces, cuando mi mamá me contó que ella había sido también violada, ahí fue que yo fui como viendo que tal vez eso era una maldición generacional. Ya cuando yo llegué a los caminos del Señor fue que yo lo pude entender, porque yo no entendía. Yo no entendía porque cuando conocí a ese hombre, no tenía nada con él, sino que estaba compartiendo con él y un primo que lo conocía. Y ese primo me dieron una bebida que le decían allá, papi no te vayas, que lo preparaban. Ujú. Como yo no estaba acostumbrada a tomar, yo no tomaba alcohol. Entonces me dieron eso que era como un anís dulce. Ujú. Y yo sí me lo tomé. Pero a la raíz de que me tomé eso, no sé qué más le pusieron, no supe de mí. Al otro día yo amanecí con ese hombre. Ahí fue otra violación. Aunque él no lo aceptaba al principio. Él me dijo, pero tú te fuiste conmigo. Yo no recuerdo nada de eso. Desperté al otro día. Y a raíz de eso, salgo embarazada. Él no se quiere hacer cargo de la barriga. Pero tenía unos padres muy responsables que supieron la situación y fueron a mi casa a buscarme. Esa es mi hija mayor, Esmeralda. Una de sus grandes bendiciones, amén. Esa es mi perla preciosa, ese es mi primer amor. Nunca intenté deshacerme de ella por eso, no. Él sí me dijo, como era un hombre así, con un vocabulario, me dijo, dale para abajo a eso, yo no quiero tener hijos. Claro, no Y tenía era la joven, decía, yo estoy responsabilidad. muy joven. Ujú. Y ahí está mi hija. Todavía no vengo a los caminos del Señor,
cuando eso me pasa, sino que ese embarazo yo no tomaba alcohol y sabe que me dio para beber. Bueno, la misma depresión usted la arrastró a usted a hacerse adicta al alcohol, ¿verdad? Prácticamente yo tenía que tomar todos los días y me puse a beber lo mismo que ellos me dieron, anís con Brugal y el sabor ese que le echaban. Yo lo Ujú. ligaba y ya cuando yo me sentía mareada, ahí me acotaba. Pensaba que ahí estaba la solución porque ya yo me dormía, ya no sentía Se dolor, ya no sentía tranquilizaba. tristeza, prácticamente buscando una solución en el alcohol para no sentir dolor. Ujú. Después de eso, tuve a mi niña. ¿Y cómo fue en ese momento después que usted tuvo la niña? ¿Tuvo la niña una relación con su padre? ¿Ya se mejoraron las cosas en ese ámbito? No, No. él no la veía como una niña, como su hija. Incluso cuando ella fue creciendo, hubo una vez que él le dijo que él no era su papá, que él era su tío, Ujú. que le dijera tío. Pero gracias a Dios que eso no le afectó a ella, porque Amén. en esa misma casa donde me acogieron su abuela y su abuelo, que estoy muy agradecida con ellos, que no me dieron la espalda. Ellos fueron muy responsables. La, la, la señora tenía un esposo que no era el papá de la hija mía, sino que era otro señor que ya ella se había divorciado de ese hombre y conoció a esa persona. Él es como un padre para mi hija. Desde que yo Qué llego a esa lindo. casa, se encariñó conmigo, se encariñó, que él hasta relajaba conmigo, porque como siempre hablan de ese campo de San Juan, Ujú. él le decía, pero tú no pareces sanjuanera. Y me decía de que, me hacía reír, a veces me decía, tú sabes que un sanjuanero como vale menos que un perro. Ay, Y yo Dios le decía, mío. ay Dios mío, ¿pero cómo te dice eso? Y me decía, usted no parece sanjuanera porque los sanjuaneros son malos, así me decía, son brujos, Sí, las personas tienen una percepción. son, dicen muchas malas palabras. Yo nunca lo he oído usted diciendo malas palabras. Y eso como me aliviaba un poco. Entonces yo le dije, lo que pasa es que yo no me crié allá, yo me crié aquí en la capital, le dije yo. Sí, pero Y ya, aclarando que de San Juan hay muchas personas buena, honesta, con corazón limpio, gente de Dios, mucha gente de Dios en la tierra de San Juan, República Dominicana. claro, eso es tierra de Dios. Amén, Hay mucha gente buena. amén, Mira, no era porque eran mis padres. Mi mamá era una persona que se sacaba la comida de la boca para dársela a otra persona. amén, qué lindo. Personas así casi no existen. No, Y trabajadora. y más en estos tiempos. Eh, pasó un tiempo en el 2000. Mi hija nació en el 2000. En el 2002, entonces ahí conocí un hombre viviendo en aquella casa, para que tú veas cómo son las cosas de Dios. Ese hombre fue por ahí, me vio y se enamoró de mí. La abuela de mi hija le dice, ella está aquí, pero ella es una mujer soltera. Ella no está aquí en calidad de mujer del hijo mío, porque el hijo mío no sirve. Ella es una mujer buena, pero el hijo mío no es responsable. Nunca le dio la responsabilidad que ella se merecía, no le dio su lugar. Su valor, claro. Entonces él fue allá, mira eso, salí yo casada de esa casa, Ay, qué lindo Dios, qué lindo. pero aún todavía no soy cristiana, todavía no conozco de Dios. Y en la casa donde usted estaba, bueno, Ellos eran ellos sí eran católicos, o católicos, ok. católicos. Y me caso con esa persona. Tengo entonces mi segundo hijo, el varón, mi amor. Yo digo que es el único hombre que me ama a mí, de verdad. Tuve otra, mi dulce amor, yo le digo, porque eso es un amor, una ternura. Los tres son un Sí. amor y me aman y yo lo amo. Pero, ay, Dios mío, La chiquita esa le roba el niña, corazón. sí, a pesar de que casi me mata cuando la parí, mira, la amo. Pasa el tiempo, ella nació en el 2010. Ya en el 2011, mi esposo estaba pedido por su madre que vive en los Estados Unidos. Y cuando esos papeles llegaron, ay, Dios mío, Imagino yo que todavía usted no estaba ingresada en los papeles con él, ¿o sí?
No, no. Y cuando le llegaron eso, entonces los hijos derivaban con él porque era menor de edad. Sí. Ay, Dios mío. Para convencerme a mí de deshacerme de esos muchachos, que él se los llevara. Eso fue que me llamó una hermana, que nada más van a durar 6 meses solo para darle entrada a la visa. Accedí. Qué difícil. Wow. Mi niña menor lo que tenía era 1 año. Para yo despedirme de mi niña de 1 año, mira, eso fue doloroso. En el aeropuerto, cuando yo vi que esa niña miraba para atrás, a ver si yo iba detrás de ella. Yo llegué desde el aeropuerto hasta mi casa llorando. Ay, Dios mío. Y lloraba todos los días, todos los días. Pero lo llamaba, no lloraba, para que ellos tengan una sonrisa siempre. En el aeropuerto cuando me pedí, yo tampoco lloré, para que ellos se fueran con una sonrisa mía. Pero después que yo cerraba ese teléfono, eso Qué era, difícil. ay, Dios mío, llora, 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 llora. Qué difícil. Y cuando ellos venían, solo iban a estar con el papá y ellos dos. O sea, estoy hablando de los dos menores, ¿verdad? Solo iban a estar con su papá y los dos menores. Iban a estar en la casa de su abuela, Ok. paterna, Ok. sí. Oh, se me pasó. Ya yo era cristiana cuando tuve mi hija menor. Ok, ¿y cómo usted conoció? Cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo conoció a Dios? ¿Qué fue que la hizo venir a los caminos? Fue un momento de tristeza, de dolor. Por eso dicen que si tú no vienes por amor, vienes con dolor. Así es. Tengo un hermano que trabajaba como seguridad. Y él siempre hacía en Navidad, que cobraba su dinero, compartía con unos diques, amigos y familiares. Pues ese día, un 24 o 25, no sé, no recuerdo bien la fecha, pero era Navidad ya casi. Sale de trabajar y lo atracan y lo matan. Desde niña yo tengo un don, te puedo decir que es un don, que puedo ver las cosas muchas veces, o pasó, o va a pasar, o está pasando. Y yo lo veo en la noche, durmiendo, como una revelación, tirado en la orilla de la carretera, pero lo veo que está vivo, pero está lleno de sangre. Santo. Y la primera llamada que yo recibí en la mañana fue para eso. Digo yo, wow, la revelación que me hice anoche. Y no nos lo dejaron ver porque fue que le dieron palo, machetazo, para quitarle el dinero que él había ganado. Y que él decía, cuando lo agarraron preso a la gente, él decía, no me lo quiten, que es para mi mamá, porque él se lo daba a mi mamá, Wow. para que hiciera su cena de Navidad. Pero ellos no se condolieron. Y eran primos. Familia, o Y sea, ahí había una hembra también. cercanos. Wow. Pero recuerda que cuando la gente no conoce de Dios, Sí. eso fue un 9 de diciembre. Y cuando creíamos que no podía pasar, yo creía que ya no podía venir más dolor, mi papá muere también, Wow. como al mes. Entonces ahí ya digo, wow, Dios mío, ¿qué más tengo que hacer? Yo empecé a visitar a la iglesia y cada vez que yo sentía pararme para ir adelante, algo me detenía. Tengo una prima hermana que es pastora, que le llaman Jocelyn. Yo le conté y ella me dijo, cierre los ojos cuando le pase algo y avance cuando hagan el llamado. Así lo hice el domingo. Cuando yo fui a la iglesia, no, ese no fue. La pastora de esa iglesia me dio un versículo que toda la vida lo tengo, y el de Josué. Josué 1:9. 9. Esfuérzate y sé valiente. Y yo miraba ese versículo y decía, ¿por qué ella me lo da? El mismo Espíritu Si soy Santo. nueva, no sé. Pues al otro domingo sí le hice caso a mi prima y sí cerré los ojos. Y cuando yo
Cuando yo lo abrí, ya yo estaba ahí adelante, ya yo había hecho mi oración de fe. Y hasta el sol de hoy, hacen como unos 17 años ya. Gloria a Dios. Porque fue antes de nacer mi hija ya tiene 15. Gloria a Dios, qué lindo. Y hasta el sol de hoy, estoy aquí con altas y bajas. Seguimos, que fue así como conocí al Señor. Me enamoré tanto del Señor que ya me metí en todo lo de la iglesia y me dice el pastor, ¿en qué área quiere estar? ¿Con las damas o con los jóvenes? Y yo le dije, bueno, yo quiero estar con los jóvenes porque yo veo que los jóvenes van a todas partes, yo me voy con ellos. Yo me iba a evangelizar, yo me iba a cualquier cosa que yo iba, a visitar a las personas necesitadas, hacíamos dorca, le llevábamos a la gente que necesitaban, hacíamos oraciones. Qué lindo. Ahí empezó usted también a trabajar en el ministerio. Empecé de lleno, en todo. Y cada vez que yo me sentía tan bien, tan feliz, y yo decía, wow, pero mamá siempre decía cosas que ahora yo leo la Biblia y están en la Biblia, que a pesar de ella ser una persona idólatra, ella hablaba cosas de Dios, sin leer la Biblia ni nada. Versículos que estaban en la Biblia, ella no los decía, como no hagan mal, no paguen mal con mal, hagan bien y no miren a quién, y no decía también, y no hagan justicia con su propia mano, porque Dios es el único que hace justicia. Y después que yo empecé a leer la Biblia, porque yo entendía esos versículos. Amén. El Espíritu Santo lo ponía en ella para que ella no los dé, porque ella no sabía ni leer ni escribir. Wow. Nunca había leído una Biblia. Y mi mamá se murió siendo cristiana. Gloria a Dios, qué lindo. Aunque la peleé en el hospital, tuve que pelear con el mismo diablo para que no se llevara su alma. Porque yo fui a visitarla un día y él estaba ahí. Yo sé que era él porque, ¿sabe cómo me dijo? Hija de él, ¿qué tú haces aquí? Y yo digo, esa no es mi madre. Y vuelve y me dice lo mismo, tú no eres mi madre. Apártate de ella, Satanás. En el nombre de Jesús, este cuerpo no te pertenece. Amén. Esa alma es de Cristo. Y le digo yo, ¿verdad, mamá, que usted ama a Cristo? Y ella decía, y ahí me dijo, sí, yo amo a mi Cristo. Yo, ahora me está hablando mi mamá. Pero fue pelear esa alma, se la quería llevar. Porque como ella era... Sí. Wow. Pero qué bueno que aún el hecho de su muerte pudo aceptar a Cristo y yo sé que el Señor nos va a dar muchas sorpresas en los cielos. Amén. Amén. Yo antes que usted siga, yo quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo que no olviden de suscribirse, de darle me gusta a nuestro canal y sobre todo compartir esta entrevista porque yo sé que así mismo como puede ser de bendición para usted, también puede ser para alguien más que ha tenido o pasado uno de estos procesos, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos. Entonces, ¿qué pasó con los niños cuando ya llegaron aquí a Estados Unidos? Usted sola, imagino depresión, porque sin mis hijas, yo no puedo estar una hora. Ya yo estoy llamando y buscando y a qué hora me la van a traer. ¿Cómo estaba usted? Me refugié en Dios para que Él me diera la fuerza y me ayudara. Amén. Pero yo no dormía en cama, yo no comía. Para mí todo era solo pensar en ello. Nunca descuidé las cosas de Dios, pero siempre era pensando en ello y fue muy difícil, de verdad, para mí estar allá tan lejos de mis hijos y no me cumplieron la promesa que me hicieron. Que a los 6 meses me lo iban a regresar, no. 2 largos años tuve sin ver a mis hijos. Wow. Y yo llamaba. Mi hijo se puso, el varón, que parecía un niño de su edad, tú sabes, de nutrido. Yo tengo una foto por ahí. Mi niño fue muy maltratado. Pero explíqueme por qué no pudo verlo, 6 meses y podían viajar, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo dar eso? Yo digo que en ese momento yo me frustraba y decía, ¿por qué tú no me traes mis hijos? Y me dijiste que me lo iba a traer a los 6 meses. Tú sabes que yo vi que hay personas que son muy avariciosas. Le daban un dinero por ello a la abuela. Y como la abuela agarraba ese dinero por ello, no me lo dejaba que me lo lleven. Wow. Pero Dios hizo algo, que yo digo que fue Dios que lo hizo, que ella misma fue que le insistió a él para que me pidiera. Él
dio el sí de que me pidieran, aunque él no movió un dedo para que yo llegue aquí, que yo sé que fue Dios que hizo que yo consiguiera todo. Amén. El papelito que había que hacer, era yo que tenía que buscar mi dinero. Yo me costeé todo, 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 todo. Hasta el pasaje para venir. Cualquier yo. Él sí dio el sí, que no te voy a mentir. Y le agradezco. Le agradezco a Dios que tocó a la mamá en ese momento y le dijo, tú tienes que pedirle a ella para que venga a cuidar a sus hijos. Por lo menos le agradezco. Y me pidió una hermana que sabía hacer los papeles. Le cogieron, hubo una tocaya, por cierto, mía. Ramona le prestó el dinero para lo de la petición, que en ese momento eran $375. ¿Sabe que cuando yo llegué aquí tuve que pagarlo? Wow. Se lo pagué, pero se lo pagué con mucho gusto. Y le agradecí mucho a esa señora. Ella el día de hoy ya falleció, pero se fue con el Señor porque era cristiana. Entonces pasaron esos 2 largos años. Qué difícil. Yo llamaba a diario y tengo una foto de graduación en grande, la puse y se la di a mi hijo. Como ya él tenía 6 años, digo, él no se va a olvidar de mí. Y yo le decía, enséñasela a tu hermanita. Y él se la enseñaba a ella. Y cuando a mí me llevaron a la niña, como a los 2 años, de tanto yo llorar y de tanto suplicarle, y ponía a mi pastor que lo llamara y hablara con ellos también. ¿Él era cristiano, su esposo, en ese Mi momento? esposo era cristiano, su mamá es cristiana. Okay. Y accedieron a que una hermana iba para allá, que me lo lleve. Me lo llevó, pero ya mi proceso está caminando. Me lo llevó, entonces ellos duraron 1 año allá conmigo. Allá yo estaba más tranquila. Mi hija no hablaba, Paula no hablaba. Decían que tenía problemas y psicólogo y aquí. Y yo le decía, ella no necesita psicólogo, ella necesita a su mamá. La falta de su mamá, claro. Porque a ella la despegaron de su mamá y no le preguntaron de 1 año. Y cuando a mí me llevaron mi muchachito, que yo lo vi así tan flaco, y él empezó a contarme, mami, a mí me maltrataban mucho. A mí me ponían a recoger las hojas, los otros sentados, yo dormía en el piso. Wow. Y que a Paulita también la maltrataron. Pero como quiera yo le agradezco a ella que por lo menos lo tuvo en su casa. Entonces yo le escribí una carta a migración y yo al consulado. Y yo le expliqué ahí, miren, mis hijos están solos allá, no tienen ni papá ni mamá, porque su papá no estaba aquí, él estaba en Virginia. Él no estaba aquí cerca de ellos. Wow. Y yo llamé, o sea, ellos me llamaron para atrás y yo no aguanté, me puse a llorar y ¿sabe qué me dijeron? No te preocupes, que usted va a pasar la Navidad con sus hijos. Mi hermana, y fue como así. Dicho y hecho. Después había un culto al lado de mi casa y me llama la señora que yo la conocía, se llama Mari, sí. Ven que tenemos un culto aquí en la casa y ya yo estoy en la puerta y me dice, mira, el Señor te está preparando para lo que va a pasar allá. Tú vas a viajar, pero el Señor te está preparando porque ella no sabía que yo iba a viajar. Tú vas a viajar, pero el Señor te está preparando para lo que va a pasar allá. Él te está preparando. Y me quedé con esa palabra. Después oré y le dije, Señor, tú sabes que mis hijos no pueden estar sin mí. Porque mira, fueron muy maltratados, porque ya habían vuelto, ¿me entiendes? Y digo, yo fui muy maltratado, mira cómo mi niño me contó. Y yo lloraba, mira, como tú no tienes idea, sin que él me viera. Y en una semana que mis hijos estuvieron conmigo, ya la semana, ya mi hijo estaba Volviendo a tomar rellenito. peso. Paula ni usaba el baño. Ya Paula una semana aprendió a ir al baño sola. Y me reconoció de una vez. También pensaban que no me iba a reconocer. Después que ya esa profeta me habló, fui a la iglesia, ahí Dios me habló de nuevo a través del pastor. Me dice, mira, que dice el Señor, que allá esa puerta está abierta. Aquí está la llave. Gloria a Dios. Santo. Entonces ahí mismo tengo mi revelación, porque te digo que Dios me habla a través de sueños. No como que me digan que soy la más soñadora, pero No, sí, no, Dios no. revela Sí, muchas Dios veces. revela. Amén. Así Y más es. cuando uno está metido. Entonces me sueño que estoy en la fila ya para la cita. Santo. Y el hijo de la señora que yo fui a la
tenía un carro y él siempre taxiaba y a él siempre yo le pedía que me llevara a los lugares. Y él me llevó. Y ese mismo día, cuando lo vi, usted me va a llevar a la cita. Mire que se lo estoy diciendo porque yo lo vi anoche. Llegó el papel ahí mismo ese mismo día. Tu cita es tal día. ¡Guau! Gloria a Dios. Y ahí mismo llegó la cita. ¿Sabe cuándo llegué yo aquí? Así mismito. El 14. En el 2014. El 27 de noviembre. Para pasar diciembre aquí. Con Así mis es. hijos. La gloria y la honra es Guau, de Dios. qué bueno el Señor. Todo fue felicidad. Cuando llegué en el momento ahí, un recibimiento. Mi hija no se quería despegar de mí porque tal vez ella pensó, la estoy viendo como ya. Una primera vez me estaba con ella, me le quitaron. Cuando volvió al país, ¿verdad? Ujú. Va una segunda vez, ya tuvieron que irse y dejarme. Pues cuando ella vio que me tuvo de nuevo, ella como que dijo, no, esta vez ya yo no me voy a despegar de mi mamá para que no me la vayan a quitar de nuevo. Mi esposo tenía que dormir, ella en el medio de nosotros, porque ella Ay, no se quería despegar de mí. qué lindo. Y todo bien, pasaron como 2 meses. Vino entonces al lugar que nos llevó el papá de mis hijos. Era un apartamento que sí, por lo menos nos llevó a un apartamento, pero estaba vacío. No Ah, teníamos dónde dormir. Ahora había que buscar muebles, cama, Y de comedor. todo, no teníamos nada ahí prácticamente, pero estábamos vivos, por Sí. lo menos. Y juntos, sobre Y todo la juntos. familia estaba junta, por lo menos. Sí. Pero tuvimos las 7 plagas de Egipto en ese apartamento. Santo. Yo me río ahora, pero wow, no fue No, fácil. sí, sí. Donde tú verte con tus hijos, durmiendo en el suelo y comiendo en el suelo, como dice uno. Mis hijos, los 3, dormían en un colchón inflable. Y a medianoche mi hija mayor tenía que levantarse a inflarlo, la pobre, porque imagínate, los 3. Sí, suele pasar. Wow. Pero gracias a Dios, pasó un tiempo. Íbamos a la iglesia en familia. Nos reuníamos con la familia de mi esposo siempre. Todo según yo iba bien. Pero resulta que ya mi esposo, después que vino de allá, ya aquí ya no era el mismo. Era otra persona ya muy diferente acá. Aunque allá pasaron unas cuantas cosas, que fue infiel y todo eso, pero ya aquí, ya cuando llegamos aquí, ya como que era de estar sin mí, ya tenía otro estilo de vida, ya había conocido otras personas, ya había conocido una señora, que incluso él hasta llegó a llevar a los niños allá, y ella hasta peinaba a la niña, y él le decía que era una amiga y era eso, pero era una persona con la que él estaba, que incluso esa persona me hizo la vida imposible cuando yo llegué aquí, porque él le debía un dinero, y a mí era que me llamaba para cobrarme, y yo tuve que pagar ese dinero. ¿Hasta dónde llega uno? A estar en paz. Sí, no es así. Salí de eso, sí, salimos de eso. Ya la mujer nos molestaba porque ella lo que quería era su dinero, porque estaba dolida, porque ya él la había dejado, ya habíamos llegado. Y él estaba feliz y estable en su casa, en su hogar. Entonces, sí, Sí, es entendible. Sí. pero resulta que se descarrió. Él se descarrió, conoció una persona en esos lugares de bebedera, y ahí influyó mucho la familia, las hermanas. La madre nunca ha querido saber de mí por el lugar de donde yo soy, por ser sanjuanera. Ella nunca quiso saber de mí. Que Dios la bendiga. Tiene otra nuera que es de San Juan también y es lo mismo. Pero no hemos sido malas.
simplemente que ella tiene ese mal concepto de la gente de San Sí. Juan y no quiere saber de ninguna de ¿Y nosotras. actualmente todavía piensa así? Ella recapacitó después que, de un tiempo, vamos a llegar ahí. Okay. Conoció a esa otra persona, mi esposo. Es una persona totalmente, no la juzgo porque no estoy aquí para juzgarla, pero que una persona pasó muchas cosas, después yo me di cuenta. Ella sí se refugió en el alcohol y se volvió alcohólica. Qué pena. Es alcohólica, drogadita, llevó a mi esposo a ese mundo. Él se sintió atraído hacia ella, muy enamorado, porque me lo dijo así mismo en mi cara, que cuando me dijo eso yo me quería morir. Qué difícil. Cuando yo lo enfrenté y le dije que sí es verdad que él tiene otra mujer, y él me dijo, sí, yo tengo otra mujer y me siento muy atraído hacia ella. Eso fue como que me clavaron un cuchillo porque yo veía por los ojos de él. En ese tiempo yo estaba muy enamorada de él. Wow. Él era el papá de mis hijos. Y se fue de la casa, no abandonó, se fue con ella, se fue a vivir con ella. Yo no sabía que se había ido a vivir con ella porque él nos dijo que él iba a vivir con casa de un amigo. Incluso yo me enteré después por mi hijo, porque él lo llevó allá y él vio que estaba donde no era donde un amigo y los muchachos, ¿sabes cómo son? Él llegó a la casa enojado, no disimuló y yo le dije, ¿qué te pasa? Y empezó a decir, no, porque mi papá es un mentiroso, porque él no está con ningún amigo. Y enojado. Qué pena. Y después que cuando yo me enteré que yo llego una noche de trabajar, porque para subsistir a mi familia yo tuve que trabajar como 3 trabajos. Yo salía a las 5 de la mañana de mi casa, dejaba a los 2 más pequeños con la menor, con la mayor, que tenía 14 años en ese entonces. Ella los cuidaba, casi me lo quitan. Tú sabes cómo es en los Sí, Estados Unidos, sí. porque lo dejaba solo hasta las 12 de la noche, de las 5 de la mañana. Ella era que lo cuidaba. Y gracias a ella, tengo que darle las gracias porque ella lo hizo bien. Porque hay hermanos que no cuidan a su hermano como ella lo No. cuidó. Ella lo cuidó muy bien. Y llegué a esa hora, todavía no habían sacado la basura. Entonces yo le dije a mi niño, vamos a sacar, él tenía 11 años en ese momento, vamos a sacar la basura. Salimos. ¿Y sabe dónde estaba saliendo el hombre? De la casa de la mujer, que era vecina mía. Wow. Entonces, como él le había dicho a su hijo que no podía ir esa noche a la casa porque estaba muy cansado, el hijo ahí empezó a decirle, tú eres un mentiroso, me mentiste. Y como que al sentirse descubierto, no sé, se sintió confundido, se sintió ya descubierto. Y en ese momento, no sé qué le pasó por su cabeza, si estaba borracho, si estaba, no te sé decir, pero entonces yo le dije unas palabras y yo le dije, ¿por qué le miente a los muchachos? Y mira dónde tú estás con esa mujer, le dijiste que vivía donde un amigo. Y estábamos frente al carro, él estaba en su carro ya montado. Entonces él me dijo, como quítate. Y yo le dije, ¿qué me va a chocar? Y entonces él me dijo, quítate, voy a acelerar. Y digo yo, pero vamos a hablar. O me va a chocar, chócame, yo le dije. Pues él aceleró el carro. Wow. Él aceleró el carro, el mismo diablo parece que lo incitó. Sí. Será para que me mate. Él no percibió ni siquiera que el niño yo lo tenía al lado mío. Entonces cuando él sí me chocó y yo caí de espalda, claro está. El niño, yo lo escuchaba porque yo estaba inconsciente, pero yo lo escuchaba, que decía, te odio, mataste a mi mamá, te odio, mataste a mi mamá. Entonces él como que me agarró, no sé si era para levantarme o qué era, entonces en eso yo como que me sentí que era como que me estaba asfixiando. Y yo ahí lo aruñé y él volví y me soltó y se fue. Se montó en su carro y se fue. Y ahí entonces llamaron a la policía, llegó la policía, pero la mujer que él tenía en ese momento era amiga de la manager de los apartamentos, que no le van a creer a un niño de 11 años. Le creyeron a ellas dos, que yo era una loca desquiciada y que yo me le tiré arriba al carro. Y eso fue lo que le dijeron a la policía.
Y más que ella era amiga de los policías también, que estaban enfrente de los apartamentos. Wow, qué fuerte. Pero gracias a Dios estoy viva. Amén. Y me decían que lo meta preso, que lo denuncie, que eso era un intento de asesinato. Le pusieron una orden de restricción. Yo le decía, no, yo se lo dejo a Dios. Además, Él es el papá de mis hijos y yo no voy a estar entonces después llevando a mis hijos a una cárcel a que lo vean o que lo deporten. Mis hijos necesitan a su papá cerca, sea como sea su papá, y yo nunca lo denuncié. Aunque la familia sí, en ese momento, todos se volvieron en mi contra, como que él era la víctima y yo era la verduga. Qué triste. Y hablaban muchas cosas feas delante del niño y el niño siempre estaba enojado, el niño siempre estaba herido. Porque se ponían a hablar delante de él cosas que él mismo vio con sus ojos que no fue como ellos estaban diciendo. Pero gracias a Dios nunca le inculqué odio a ellos en contra de su papá. Yo les decía, su papá es su papá como quiera, y lo que pasó, ya yo lo perdoné. Y decía el varón que lo odiaba a la mujer, también dijo, no tiene que odiarla, porque si yo no la odio, tú no la tienes que odiar. Un día fuimos allá a su casa, a su casa no, al restaurante donde ella trabaja, y le dije que gracias porque ella hizo eso y esa persona pudo salir de mi vida porque me tenía estancada, me tenía un estancamiento de todas formas, económica y espiritual. Porque a raíz de que ya él no estaba en mi vida, yo conseguí buen trabajo, pude salir adelante con mis hijos, con mis 3 hijos. Por eso hay madres que están pasando por esa misma situación de que su esposo la abandonó con sus hijos. Ellas pueden salir adelante también como yo lo hice. Amén. Claro está, con la ayuda de Dios. Dios no te deja solo, Dios no te abandona. Solo hay que refugiarse en la mano de Dios y pedirle a Dios que te ayude y que te dé la fuerza. Amén. Que Él lo va a hacer si se lo pide con fe. Amén. Antes, vamos a tener que cortar el video en 2 porque está buenísimo este testimonio y yo estoy segura que a alguien le va a ser de edificación, así que no se olviden compartirlo, suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, porque yo sé que a alguien va a bendecir su vida.